buenas noches y bienvenidos al Instituto Cervantes. Luego tendremos ocasión de seguir charlando, pero quería daros la bienvenida a este homenaje póstumo a Klaus Berwert, un grandísimo editor y librero que ha sido una figura esencial, y llevamos queriendo organizar este homenaje desde la triste noticia, pero luego Esperanza, que le agradezco muchísimo que esté aquí, pues nos pidió un poco de tiempo, y bueno, le agradezco doblemente que esté aquí porque, por desgracia, hace unos días falleció Julio López Hernández, y uno de los últimos libros, su padre, y uno de los últimos libros que cuidó de la editorial Klaus fue un precioso libro de escritos de Julio López Hernández en torno a su vida y a su arte. Agradezco también mucho la presencia de las dos hijas de Klaus que continúan la tarea, y eso es lo muy importante en este caso. Y les agradezco la presencia a Abel Bolaña, a Julio Ortega, a Trevor Dodson, que hace poco estaba aquí hablándonos de hispanismo inglés, y a Fernando Ainsa, que es un puente entre España y Uruguay. Lo mismo que Trevor, pues es una figura del hispanismo británico, y que Mabel y Julio Ortega pues son figuras muy importantes que ha dado el mundo hispánico a la Universidad Americana. Iberoamericana, ese sello editorial es todo un programa que Klaus desarrolló entre Frankfurt y Madrid. Yo recuerdo que no hace demasiado tiempo, pues estábamos, bueno, hace bastante tiempo, pero parece que fue ayer, hace bastante tiempo cuando se inauguró la librería en el número 40 de la calle Huertas, pues estábamos Juan Antonio Gil, que está por acá, y yo mismo presentando la librería en sociedad y presentando un libro de José Carlos Mayner, un gran historiador de la literatura nuestra. Y en ese momento ya Klaus llevaba toda una trayectoria en Alemania y era ya muy conocido su trabajo de editor, de impulsor de revistas, de congresos. La actividad suya fue absolutamente incansable. Yo en concreto llegué a la editorial, a conocer su trabajo a través de dos series que cada una era más prodigiosa que la otra, que eran las dos series de mapas de las vanguardias hispánicas, una dirigida por Klaus Müller-Berg y la otra por Hans Dieter Wendflaff, profesor de la Universidad de Jena, el segundo. Y esas dos series que se solapaban un poco, una era más de antología y la otra pues tenía también estudios, pero en fin, las dos series esas yo creo que han quedado absolutamente en los anales de las vanguardias hispánicas, incluido ibéricas, porque también había Brasil y había Portugal y había Cataluña y estaba la propia España. Y luego en esa misma línea, pues un libro que queríamos haber presentado aquí, finalmente no se presentó, pero meteremos a su autor en un congreso itinerante que Martín está organizando sobre el ultraísmo. Es el libro de Andrew Anderson sobre el ultraísmo, que está ceñido a los 2 o 3 primeros años y que es realmente admirable porque ha encontrado muchas cosas que los demás no habíamos encontrado. Editor de volúmenes que recogen textos de congresos, calderonista, en la tradición alemana, habiendo editado un corpus impresionante al respecto, volúmenes de historia a secas, no solo de la literatura, de historia iberoamericana, editor de correspondencias con nuestro amigo, algunas de ellas Carlos García, desde Hamburgo, pues la correspondencia de Guillermo de Torre con Juan Ramón Jiménez por un lado, Guillermo de Torre por otro y Lorca por otro. Editor de bibliografías, su catálogo incluye cine, arte, arquitectura, de repente un libro sobre la generación de los 20 de los arquitectos españoles funcionalistas y la influencia sobre ellos de Alemania y de la Bauhaus en general, de Alemania en general y de la Bauhaus en particular. Desgraciadamente ese libro está publicado solo en alemán, cosa que yo siempre le decía, esos libros, de repente pues tienen aquí un público que no va a poder acceder, no vamos a poder acceder. Lo mismo pasó con un libro sobre Westphalen, me acuerdo también. Un catálogo amplísimo, la verdad es que es dificilísimo de abarcar, porque yo he hecho la prueba
esta mañana de mirar en Ave Books, claro, lo comentaba antes y es verdad que en Ave Books salen muchos ejemplares de ciertos libros, pero había 7.285 entradas y estoy seguro que todavía habrá más, que algunos a lo mejor están reseñados solo poniendo el apellido o solo poniendo Iberoamericana, pero vamos, Iberoamericana Verbo, 7.285 libros hoy, a día de hoy, en oferta entre los diversos vendedores que están afiliados a ese portal, ¿no? Es prácticamente toda la literatura y toda la historia de nuestro país y de los países de nuestro ámbito los que están presentes en el catálogo. Hablaba de Westphalen, pero también hablaríamos en ese mismo país de Inca Garcilaso. Muchísimos libros tienen que ver con Borges, hay libros sobre Carpentier, sobre Lezama, sobre Manuel Puig, sobre Max Aub, sobre Borges, sobre Galdós, Unamuno, en fin. El catálogo es amplísimo e incluye algún título que en este repaso muy somero, porque no me he mirado los 7.000 evidentemente, pero en este repaso muy somero yo me he encontrado incluso títulos, yo no sabía, por ejemplo, que Klaus en Frankfurt en los años 80, pues muy al comienzo había editado en alemán a Ferreira Goulart, ¿no? Un gran poeta brasileño, y hace poco teníamos aquí el gusto de tener a Sergio Ramírez y el último libro que ha publicado Sergio es en Iberoamericana, un libro de ensayos sobre literatura. Por lo tanto, el catálogo es extraordinario, la figura es enorme y realmente hizo muchísimo por el hispanismo, por el acercamiento entre las distintas especialidades, por un diálogo entre especialistas de muchas materias, se han encontrado en el catálogo, en el espacio siempre acogedor de la editorial, de la librería de la calle Huertas, y yo creo que las numerosas personas que estáis aquí también dais testimonio del sentido de la amistad que tenía Klaus, que era una persona absolutamente acogedora, ya digo, entusiasta, que se embarcaba enseguida en aventuras, que se iba a congresos, que era un verdadero propagandista del idioma español, de la diversidad y la riqueza de ese idioma tal como se manifiesta en el Nuevo Mundo y de la cultura en español en todas sus manifestaciones, incluidos las más recientes. Podemos encontrar libros sobre cine o sobre arte muy reciente de todos los países que él amaba realmente con pasión. Por lo tanto, muchas gracias a todos por estar aquí y os dejo con nuestros ponentes de lujo. Gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y por la invitación al Instituto Cervantes, que me honra, y a la oportunidad de decir unas palabras en público sobre Klaus. He escrito unas notas para ordenar el pensamiento y dicen así. Tuve conciencia al preparar estas notas de que todos los presentes íbamos a coincidir inevitablemente sobre las cualidades, los aportes y la pérdida que significa para el mundo de habla hispana la desaparición de Klaus Feuerbach, una de las más dinámicas y productivas figuras del mundo editorial en las últimas décadas. Es imposible no coincidir, de hecho, en el reconocimiento de su excepcionalidad como individuo, como intelectual, como colega, en el trabajo de la producción cultural. Y es imposible también no dar cuenta de la deuda que todos tenemos con la labor que realizó durante tantos años en el mundo académico para la producción y difusión de nuestro trabajo. Klaus era un hombre elegante en muchos sentidos, como hombre, como intelectual, como interlocutor, porque aunaba a su amplia cultura y al amor por las letras una gran apertura de pensamiento, un rigor inusual y una discreción poderosa que creaba en torno suyo un ambiente cálido de confianza en el trabajo, en sus juicios y sobre todo en su amistad. Fue un hombre de profunda honestidad personal e intelectual, sincero y contundente en sus juicios,
con un gran sentido de la oportunidad, que valoraba el silencio tanto como la palabra, que entendía los climas, las personalidades y las expectativas. En su trabajo se combinaban, yo diría que en medida perfecta, la pasión genuina y profunda por la cultura y la comprensión del mundo del trabajo y de los negocios, como un espacio que tenía sus propias reglas y exigencias. Klaus entendía perfectamente el fenómeno de multiplicidad y variación de la demanda intelectual, pero también era consciente de que el público puede ir siendo creado, moldeado, instruido en nuevas formas de producción del conocimiento y del consumo cultural. Él mismo era capaz de combinar su interés por los clásicos, por ejemplo, su comprensión del valor fundacional de la filología, la estilística, etcétera, con nuevas tendencias inter- y transdisciplinarias, con los estudios culturales, con los métodos nuevos de las ciencias sociales, etcétera, dentro del marco de las transformaciones del saber, de los cambios que se van registrando en el espacio universitario en diversos países y de las variaciones geoculturales de producción y difusión del conocimiento. Así podía articular su trabajo editorial a públicos muy diversos en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, al mundo académico y a lectores aficionados, integrando debates intelectuales a cuestiones de divulgación intelectual, siempre con un nivel elevado que nunca subestimaba a sus lectores. Nuestra relación, mi relación con él se inició hace muchos años, pero se profundizó en la década de los años 90, cuando yo dirigía el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana con sede en la Universidad de Pittsburgh y editaba Revista Iberoamericana, tocaya de su propia revista, y recuerdo perfectamente la conversación que tuvimos cuando me citó para comunicarme que en realidad iba a utilizar el nombre de Revista Iberoamericana, y entonces estuvimos discutiendo alternativas y al final coincidimos en que realmente no importaba. Entonces así surgieron las dos revistas iberoamericanas. Recuerdo que me decía que teníamos labores simétricas, en el sentido de que mi trabajo editorial en el Instituto Iberoamericano se abocaba a la difusión de las letras y a la crítica y de la crítica hispanoamericana en Estados Unidos, y el suyo a la divulgación de la cultura latinoamericana en España y de las letras españolas en América Latina. Recuerdo también que una de sus principales preocupaciones, que siempre discutíamos, eran las trabas para la difusión del libro en países latinoamericanos, donde las limitaciones en la importación del libro y las dificultades para distribuir libros incluso entre países limítrofes parecen remitirnos prácticamente al siglo XIX. Su lucha por entrar, por ejemplo, en el mercado argentino siempre fue un propósito que él persiguió tenazmente, quizá por su especial apego a la Argentina, donde había vivido y donde había estudiado. Siempre fue para él un propósito que persiguió y que le costó mucho conquistar. No sé realmente esas gestiones en qué estarán en el presente, pero era uno de sus objetivos. Para mí, la pérdida de Klaus es realmente irreparable, aunque sus fieles colaboradores, a quienes tanto estimaba, ya están haciendo lo imposible por seguir el camino que él trazara, junto con sus hijas y las personas que los acompañan. Klaus publicó muchos de mis libros, yo diría que los más importantes, y fue quien propuso mi libro sobre Arguedas y Vargas Llosa para los premios que el libro ganó en LASA y en Modern Language Association. Pero su principal entusiasmo lo motivó mi libro El monstruo como máquina de guerra, quizá por la generosa lectura de algunos que lo asesoraban en ese momento y cuyo tema parecía apasionarlo. A Klaus dediqué entonces la edición en inglés de este libro que acaba de salir. Para mí era fundamental saber que Klaus estaba del otro lado de mi investigación, esperando con confianza, con rigor y entusiasmo el próximo título. Para mí Klaus era uno de los destinatarios ocultos de mi trabajo, el tipo de receptor ideal en quien pensaba a veces para seguir motivándome en el trabajo
y para disfrutar, pensar cómo disfrutaría luego del producto terminado. Agradezco entonces al Instituto Cervantes y a sus colaboradores la oportunidad de reconocer públicamente mi enorme deuda con su trabajo y el honor de haber contado con su amistad. Gracias. He conocido a lo largo de mi vida como escritor y como editor a muchos editores. Las relaciones, como sabemos los autores, no son siempre fáciles con los editores. Pero en el caso de Klaus Verwoerd, puedo decir que se unió una relación personal que yo diría, en mi caso, privilegiada. Porque fui amigo de Klaus Verwoerd, amigo en el amplio sentido de la palabra. Un amigo que diría entrañable, porque cuando me comunicaron su fallecimiento en mayo del año pasado, lo sentí como si fuera el de un familiar cercano. Conocí a Klaus en aquellas Buchmesse de Frankfurt, cuando yo a la sazón dirigía el departamento editorial de la UNESCO. Desde el principio simpatizamos y gracias a él conocí algunas de las mejores cervecerías de Frankfurt y conocí la cerveza de trigo desde entonces, de la cual soy adicto. Cerveza de trigo que me unió a él en esas ferias de Frankfurt a las cuales yo acudía todos los años con un stand de la UNESCO, de las publicaciones de la UNESCO. Y él venía por sus actividades como editor de Iberoamericana y además como editor alemán. Después se prolongaron en las ferias de Liber, de Madrid y de Barcelona. Allí fuimos afianzando esa amistad inicial. Y mientras yo trabajaba en la UNESCO, en un momento que trajimos a la UNESCO la colección Archivos que dirigía Amos Segala y que asociamos el nombre de la UNESCO con Iberoamericana, con Klaus Verwoerd, hicimos un acuerdo para distribuir los libros de Archivos a través de su editorial y su red de distribución. Ese fue un episodio muy pintoresco porque Amos Segala era un personaje pintoresco, como saben los que lo trataron en vida. Y tuve problemas en la UNESCO porque el hecho de haber llevado una colección tan prestigiosa como Archivos a la UNESCO, los celosos guardianes de las lenguas francés e inglés de esa organización veían una invasión a través mío y del acuerdo que había dado Federico Mayor Zaragoza, que en aquel momento era director de la editorial. Estábamos favoreciendo demasiado a la lengua española en los libros de la colección UNESCO de obras representativas que yo dirigía. Cuando al final del año 99 yo me tenía que jubilar de la UNESCO, Klaus me propuso de seguir trabajando con él
en España. Yo venía a vivir a Zaragoza, donde vivo desde entonces. Él estaba en Madrid y me propuso colaborar con él leyendo manuscritos, haciéndole sugerencias, redactando, bueno, el trabajo típico en una editorial de solapas, lectura de textos, correcciones, trabajo editorial. Un trabajo que empecé con él con gran alegría y donde vi pasar los títulos que traía por su parte Mabel Boraña, y en un momento determinado, Klaus me dijo que quisiera publicar algún libro tuyo de crítica. Yo le dije que me parecían el estilo de la colección de los libros que editaba Klaus, me parecía demasiado solemne, y entonces me dijo, proponme una colección nueva, donde publicar esos libros. La colección es una colección de la cual me siento personalmente muy orgulloso y satisfecho. Es la colección La Crítica Practicante. Bajo el lema que les leo este pequeño párrafo, la crítica practicante como crítica imaginativa y descifradora aspira a unir creación y crítica, sobre todo en el campo del ensayo. Desde que en 1890 Oscar Wilde hablara del crítico como artista, desde que T.S. Eliot apelara a un poeta crítico, consecuente y consciente de la racionalidad de su obra, la exégesis literaria ha intentado acortar las distancias con el texto mismo que comenta. Dentro de la producción ensayística hispanoamericana no faltan ejemplos de esa proximidad, entre ellos piezas fundamentales para lo que es ya una historia nutrida y variada de la crítica literaria. La colección desea recuperar y publicar libros que subrayan la continuidad y coherencia del pensamiento crítico. Y no solo en torno a la literatura, también aquellos que en sentido amplio aborden creativamente la cultura latinoamericana. En esa colección, los dos primeros títulos presentados en la librería recientemente inaugurada por la Librería Iberoamericana, recientemente inaugurada por Klaus, donde se vendían y se distribuían libros, a veces de pequeñas editoriales latinoamericanas que de otra manera no podían llegar a España. Creo que ese papel que tuvo y que tiene la Librería Iberoamericana debe ser recordado y señalado en este momento. Allí se presentó, Claudio Guillén presentó el libro de Arturo Echeverría, Lengua y Literatura de Borges, y el libro que finalmente le entregué a Klaus, mi libro Del Topos al Logos, Propuestas de Geopoética. Ambos libros, como digo, fueron presentados por Claudio Guillén. Poco después de esa presentación falleció. A esos títulos siguieron los de Adolfo Castañón, Sergio Ramírez, José Balza, Wilfredo Corral, y el otro día estuve consultando en internet, me da la impresión que esa colección no sigue, no sé por qué. ¿Sigue? Bueno, me alegro porque es una colección que abrió una beta. Creo que es importante esa crítica practicante. Debo señalar, por último, que en la complicidad y en la amistad que se generó con Klaus, cada vez que venía yo a Madrid, pues comíamos juntos o cenábamos juntos, muchas veces con la compañía de Esperanza López Parada, a quien rindo mi homenaje aquí presente. Y
se creó una complicidad suplementaria a través de la enfermedad. En octubre del año 2004 me diagnosticaron un cáncer en estado avanzado de desarrollo, cáncer al colon, y dada mi amistad con Klaus, compartí ese diagnóstico y la quimioterapia subsiguiente y radioterapia a la que fui sometido finalmente para sufrir una operación importante. En ese momento, pues, Klaus tuvo los primeros síntomas de un mal que no sé si es el que finalmente lo llevó, pero en todo caso compartimos la complicidad de la enfermedad y creo que es una complicidad que se unió a la amistad personal y que a partir de allí, pues, entramos en un plan de confidencias y de contactos mucho más estrechos de lo que habíamos tenido hasta ese momento. Rindo aquí, me alegro de que esta sala esté llena de amigos, colegas y gente que conoció a Klaus a un año de su fallecimiento, que sea capaz que tenga esta capacidad de convocatoria como la que traduce esta sala. Pues no tengo más que agradecer y me hayan permitido realizar esta especie de testimonio más personal y no estrictamente profesional sobre la trayectoria de este gran hombre, muchas veces austero en el trato inicial y muchas veces difícil para alguna gente que me pedía de abrir puentes en mi relación con Klaus Berber. Lo que hice siempre con placer cuando valía la pena, como fue el de algunos escritores que publicaron en la editorial. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al Instituto Cervantes y a la familia de Klaus el haberme invitado aquí. Es un gran honor y me siento, la verdad, muy honrado y agradecido de estar aquí. Al contrario de mis colegas, como ven, no tengo ningún papel delante, que probablemente ha sido un gran error por mi parte. Yo recuerdo la primera vez que conocí a Klaus, que fue en un congreso, como muchas veces pasaba, me parece, con él, porque asistía a muchísimos congresos con sus libros, y lo conocí en Monterrey, en el congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Él estaba ahí solico con sus libros. Yo iba también bastante solico porque hacía un calor tremendo y a mí no me interesaba casi nada de las ponencias que estaban dando. Entonces acabamos hablando y yo llevaba sobre mis espaldas un manuscrito que ningún editorial quería publicar. Como tenía más de 2000 páginas, se entiende perfectamente porque nadie lo quería publicar. Todos salían espantados cuando les hablaba del manuscrito del libro. Entonces, ya había aprendido algo y era que no iba a decirle a Klaus exactamente el número de páginas que tenía el manuscrito, pero que era un libro que puede ser muy interesante, que creo que le iba a gustar y tal, estamos hablando un poco. Y al fin dice, bueno, pues mándame una muestra, unos cuantos capítulos. Y pensé, pues tiene muchos, así que no será ningún problema. Manda unos cuantos capítulos, dice, yo lo pasaré a un amigo que lo leerá y a ver. Y poco después se puso en contacto conmigo y dice, ese libro es algo especial, mándame el resto que lo vamos a publicar. Y yo me quedé claro, viendo visiones, porque hasta entonces solo había recibido negativas, pero totales, como si yo fuera realmente un loco, pensando que alguien iba a publicar un libro tan grande. Cuando se publicó, tenía 1350 páginas impresas.
Yo decía siempre a la gente, si no te gusta leerlo, por lo menos es muy útil para mantener abierta la puerta. Lo pones en el suelo y la puerta no se cierra. Entonces, pues decidimos, el libro era sobre los moriscos de un pueblo de la provincia de Ciudad Real, de Villarrubia, y decidimos presentar el libro en el mismo pueblo. No podíamos haber escogido peor día, porque fue el día de Corpus. Hacía un sol que, vamos, implacable. Estaba todo el pueblo llevando pasos y no sé cuántas cosas por el pueblo, sudando la gota gorda. Nosotros llegamos ahí, nos vimos antes y él me dice, pero ¿qué hacemos aquí? Que no va a venir nadie. Digo, bueno, ya veremos, a lo mejor viene alguien. Dice, pero es que tu libro les dice que la mitad del pueblo son descendientes de musulmanes. Eso igual no les va a encantar. Digo, bueno, vamos a ver cómo sale la cosa y si sale más rápidamente nos vamos y vamos a buscar un bar, tomamos unas cuantas cañas o vinos, a los dos nos gustaba mucho tomar unas copas de vino y a ver, quién sabe. Entonces, claro, pues llega un momento de entrar en el ayuntamiento, los dos medio temblando, pensáis que va a ser el desastre del siglo. Entramos y está el ayuntamiento que ahí no cabía un alfiler. Gente sentada en el suelo. Todos con el maldito libro bajo el brazo, que pesaba, pero familias de abuelos, hijos y nietos. Casi todo el pueblo se había ido al ayuntamiento. Klaus se quedó. Yo imagino bien como una de esas, los dibujos animados, viendo pasar los dólares, ¿no? Pensando, aquí tenemos una venta asegurada. Pero es que todos llevaban el libro. Y fue, la verdad, uno de los momentos más emocionales de mi vida, porque es que ver tanta gente y gente que se levantaba y que con lágrimas en los ojos diciendo, es que usted, un extranjero, nos ha dado nuestra historia, ¿no? Y ahora sabemos quiénes somos. Fue, la verdad, de los mejores días de mi vida. Y Klaus lo pasamos estupendamente bien, bomba, como se dice. Luego nos llevaron a un mesón que hay ahí, de Mesón de la Mancha. Si alguna vez van a Villarrubia, hay que ir al Mesón de la Mancha, porque está en arriba y hay una vista de las tablas de Daimiel de toda la Mancha, que en esa época es increíble, es de lo más bello que hay, y una comida buenísima. Y claro, lo que Klaus no había tomado en consideración, porque dice, ese libro, a ver cómo lo vamos a vender y tal. Yo le dije, no te preocupes, se va a vender. Dice, nadie compra un libro tan grande. Se agotó. La edición se agotó, que es cosa muy rara, con libros de historia, y encima un libro así. Pero no había tenido en cuenta de que todo el pueblo iba a comprar el libro. Y lo compraban y seguían comprando. Hasta, de hecho, tuvimos que sacar una segunda edición, que él me decía siempre, me vas a arruinar, ese libro va a acabar con la Iberoamericana, ¿cómo vas a sacar una segunda edición? Pues sacamos una segunda edición menos gordo, porque pusimos todos los apéndices en internet. Pero lo que yo recuerdo era de Klaus, en ese sentido empresarial, de tener una idea, si él le convencía, seguía con esa idea. Y eso tenía en cuenta también que editar libros es muy arriesgado. Por cada libro que venda, a ver cuántos libros no venden casi nada y acaban en almacén. Siempre ha sido así, desde los principios de la imprenta, ha sido, siempre se ha dicho, la primera industria capitalista de Occidente, porque hay que invertir mucho capital al principio sin que vuelva, porque tienes que vender muchos libros para ir recuperando poco a poco, como lo sabrán sus hijas que ahora se encargan de la editorial. Es muy arriesgado. Pero Klaus se arriesgaba y eso hace falta. Hay demasiadas editoriales que no se arriesgan, que van a lo seguro. Yo digo siempre, es que hace falta otra edición de La vida es sueño. Si ya tenemos decenas y decenas, otra edición de Lazarillo. Hay miles de textos del siglo de oro español, de los clásicos, que nunca se han editado o nunca se han editado bien.
la Biblioteca Aurea Hispánica ha hecho una labor tremenda. Mi primer libro con Iberoamericana se publicó ahí y yo no conocía a Klaus de nada entonces, y fue años después que nos conocimos. Y como ha dicho el colega Fernando, nos hicimos amigos, porque Klaus era, recuerdo muy bien, muy seco al principio, un poco distante, pero yo que congeniamos enseguida, y siempre que venía a Madrid, pues intentaba verlo. Fui a su casa, una cena maravillosa, y hablando, charlando, muy, no sé, una cosa que pocas veces se consigue, ¿no? Sí, éramos amigos, y cuando fui al congreso de los alemanes, de los hispanistas alemanes del año pasado a Múnich, tenía la idea, tenía la esperanza de ver a Klaus ahí. Recuerdo que fui el puesto de los libros, estaba Anne Vigues ahí, y me dijo, pues Klaus va a venir esta tarde, a ver, vamos a ver. Al final no pudo ser, se puso mal y no pudo ser. Y cuando me dieron la noticia, fue como una parte de mí también había muerto. Era un amigo, de verdad, una gran persona, apoyó mucho al hispanismo internacional, tanto de la AIH, también de la ISO, la Asociación Internacional Siglo de Oro, publicó varias actas de la asociación, pero siempre con su presencia en los congresos. Yo creo que era una labor muy importante. Y para los hispanistas de fuera, los que no somos, como yo, que no somos españoles, que un alemán, y a lo mejor por eso nos llevábamos tan bien, porque éramos los dos, estábamos fuera, ¿no? El alemán y yo inglés, disfrutando de una cultura que no es la nuestra, no era de él, ni es por supuesto la mía, pero pienso que he dedicado más de 50 y tantos años de mi vida a una cultura que no es la mía, y de la mía no sé casi nada, porque lo he pasado toda mi vida con la vuestra, y el gran honor para mí. Yo siempre digo que los hispanistas tenemos mucha suerte, que España y el mundo español, hispánico, nos ha acogido siempre. Y eso no es fácil, eso no pasa en otros países, pero pasa aquí. Y Klaus y yo hicimos nuestra parte para el hispanismo internacional, y rindo homenaje a su nombre, a su persona y su memoria. Gracias. Bien, gracias por estar aquí. Y estupendas las ponencias, ya tenemos un cuadro bastante definido y un perfil académico, editorial y humano de Klaus. Yo sí creo que el hispanismo es tu vida, gracias a Klaus. Voy a tratar de hacer varias cosas al mismo tiempo, a ver si es posible. En primer lugar, quiero decir que una de las virtudes extraordinarias de Klaus es clásica, y es la ecuanimidad. Era un hombre ecuánime y tenía una paciencia virtuosa. Se podría decir que era una paz, ciencia o ciencia de la paz. Y al mismo tiempo era un hombre discreto, que es otra virtud clásica. Y usaba y prodigaba las palabras justas. Nunca hablaba de más, tampoco de menos. Era extraordinariamente justo en su manejo, diríamos, del diálogo. Y por eso pienso que fue un hombre feliz. Vivió además con una capacidad de espera, esperanzado. Y para demostrar algunas de esas cualidades voy a leer algunos mensajes que intercambiamos. El 7 de diciembre del año 10 le escribo: hola Klaus, espero que hayan tenido un viaje descansado de vuelta. Yo volví con un red eye, producto del viaje o los viajes, y he tenido 2 días de baja para ponerme bien, en fin, gafas del oficio. Hablé con María Pizarro
de la posibilidad de trabajar contigo en Madrid y ella está muy animada. La verdad es que no solo es la mejor estudiante aquí, en Brown University, sino que tiene una carrera seria en su futuro norteamericano. Pero seguramente por razones familiares, tiene a la madre sola en Tenerife, eso suena terrible, ¿no? Prefiere por ahora buscar algo en Madrid, de modo que trabajar contigo sería ideal para ella. Dadas sus calificaciones, es justa para un puesto de confianza, prácticamente la mano derecha. Te paso su CV. Está saliendo ella esta tarde a Madrid y estará allí esta semana. Bueno, esa es una recomendación como cualquier otra. Y contesta él: hola Julio, ya he escrito a María. Con BCC para ti. ¿María está aquí, no? ¿Dónde está? Debe estar cuidando la tienda. Ya he escrito a María a ver si nos vemos. Muchas gracias por hablar con ella. Yo llegué bien a Madrid el jueves. El viernes a la mañana me fui a Alemania. Me ocupé de vaciar esta casa que tengo ahí, de encontrar inquilino, obreros para la reforma, etc. Volví ayer a Madrid y espero tener ahora un tiempito más tranquilo hasta pasado Navidades. Aunque me temo que habrá mucho que hacer cuando Esperanza meta sus no sé cuántos miles de libros en nuestra nueva casa. Si lo tienes a mano, pero solamente si no te causa trabajo, me dices las páginas donde están esas muy buenas frases de Remedios Varo que citaste en la presentación. He olvidado qué cité ni qué fue la presentación. Y muchas gracias por toda tu ayuda en Guadalajara, en la Feria del Libro. Sobre todo para Ruth. Creo que fue un empuje de motivación bastante importante. Lo pasamos muy bien en la fiesta de Padilla, de Raúl Padilla, el presidente de la feria. Muchas gracias también por la presentación del libro de Edith Mendoza. Tu intervención fue buena y divertida. A ver si nos inventamos algo para el Cervantes de Chicago. Ya me quiere hacer trabajar más. Típico de él. Otro mensaje mío. Hola Klaus, aquí me tienes enloqueciendo con el mega congreso de abril 10-14, etc. Responde él: querido Julio, desenloquece, please. Aquí también estamos con algo de trabajo y jaleo. Hace tiempo me preguntaron si queríamos abrir una librería en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CICEC. Nos presentamos al concurso, lo ganamos, y si no me permiten atrasar la fecha, tenemos que inaugurarla el 2 de abril. Pero ellos tienen que poner las estanterías y creo que no lo van a lograr en 15 días. Entonces será el 2 de mayo. Una cosa de una agenda especulativa, pero típica de él, que quiere reordenar el devenir. Mala suerte lo de la presentación de libros. Los vuelos de Iberia eran muy caros hasta que un día había uno para 500 euros. Pero llego a Brown University para un congreso a las 8:25 a Boston. Me voy el domingo. Estará María. Ella presentará los nuevos hispanismos mejor que yo. Respuesta a mi carta diciendo que estoy enloqueciendo. Desenloquece, please. Bueno, eso ya lo leí. De pronto recibimos una carta rarísima, un autor que nos agradece haberlo publicado. Una cosa muy extraña. Queridos Klaus y Julio, ha llegado hoy a mis manos el volumen precioso de Nuevos Hispanismos en el que tuvisteis la gentileza de invitarme a participar. Mil gracias por la invitación y por vuestro esfuerzo y trabajo. El volumen ha quedado colosal. Klaus, mil gracias también por el libro del Abad de Montemayor que me ha entregado María Pizarro. Prometo reseña inmediata. Grandes abrazos, Pepe. Es José Manuel Pedrosa. Esta es la única carta de agradecimiento de un autor incluido. Por eso la guardo. Que yo sepa, digamos. Luego le escribo haciéndole unas críticas a un libro hecho con ligereza sobre Borges. Y me dice: querido Julio, te agradezco mucho este comentario tuyo. Yo pensé que se iba a enfadar.
Lo digo de verdad y no me has arruinado el domingo. Al contrario, me has ayudado muchísimo. Desde hace algunas semanas tenemos pendiente de escribir a esos amigos que así no podemos seguir. No es el primer libro malo que nos meten. Citaré al escribirte tu comentario, anónimo. Gracias nuevamente y un fuerte abrazo. O sea que era bastante permeable a la crítica de los demás, naturalmente. Luego imagina un libro sobre Borges virtual que tenga que ver con el pensamiento y saberes del siglo XXI. Es una idea extraordinaria que nadie ha hecho todavía. Y especula sobre esta posibilidad y qué puedo hacer yo por él. Entonces yo contesto y me escribe de vuelta y me dice, ¿borgiano o borgeano? Porque, claro, es tan puntilloso que quiere saber cuál de las dos fórmulas es la correcta, borgiano o borgeano. Entonces yo le digo, oralmente borgiano, escrito borgeano. Es una explicación como cualquier otra, pero Klaus necesitaba explicaciones, ¿sí? Bien. Enero 6 del año 15. Querido Klaus, espero que este año sea mejor y nos traiga nuevos proyectos y buenos libros. Me ha costado volver a la rutina académica luego de 3 meses en Barcelona bien aprovechados. El Congreso nos trae abrumados. Felizmente, el año 2016 toca Chile Transatlántico en la Universidad Católica y el año 17 México Transatlántico en el TEC del DF. Le había propuesto yo hacer un homenaje sobre su trabajo en uno de estos congresos. Digo, en cuanto a tu homenaje, si no te apetece hacer el viaje largo, no te preocupes, lo podemos hacer en Chile o en México, con nuevas ediciones, además, con autores de esos países que puedan presentarse en uno u otro congreso. Coordinaremos mejor la salida de nuevos títulos sobre Chile y sobre México para que la editorial esté presente en sintonía con esos eventos. Paso el 23 y 24 por Madrid para trabajar con María en el programa final del Congreso. Espero que podamos tomarnos un café en mi hotel. Saludos afectuosos a Esperanza y un fuerte abrazo para ti. Luego dice, muchas gracias por tu mensaje. También yo te deseo que tengas un muy buen año 2015. En cuanto al homenaje a él, había comentado con María que si tuviera lugar el sábado no habría gente. Si se hace el jueves o el viernes, yo viajaría. Providence está más cerca que Chile y México. Chile, como nunca he estado, podría ser una tentación. Los días 23 y 24 de este mes estaré en Pamplona. Esperanza tiene que estar en el tribunal de una tesis y yo aprovecho para hablar con Arellano. El sábado 24 queremos hacer una excursión a Navarra. Varios mensajes sobre el homenaje a él. Y luego le planteo un proyecto que es la publicación de las cartas y documentos, borradores, primeras versiones, entrevistas, textos inéditos de autores entre los 60 y los años 2000. Los tomos podrían ser ordenados por países, le digo. Los escritores de quienes tengo más cartas y documentos son peruanos, Julio Ramón Ribeiro, Luis Loaiza, Antonio Cisneros, Alfredo Valles Echenique, Mario Vargas Llosa. Chile, Diamela El Tit, Enrique Lin, Arturo Fontaine, poetas mapuches, varias escritoras. Argentina, Julio Cortázar, César Aire, Enrique Molina, Matilde Sánchez, escritores jóvenes. Uruguay, Ángel Rama, Emil Rodríguez Monegal, Marosa de Giorgio, Mario Lebrero, Enrique Fierro. México, Cuba, España, etc. Se entusiasmó con este proyecto, publicar las cartas de estos escritores a mí, no las mías, claro, que no tienen importancia. Y me dice, un proyecto muy interesante, con admiraciones. Gracias por pensar en mi editorial. Lo hablamos cuando estés en Madrid. Un fuerte abrazo. Le escribo en octubre del 25 del 16. Hola Klaus, estaré llegando a esa el jueves 27 muy temprano. El 28 o 29 me gustaría verte para explicarte con más detalle el próximo proyecto y una serie documental de correspondencia. Estoy libre y cualquier hora me viene bien.
Hola Julio, perdona, pero hasta ahora no pude contestar. El 28 y 29 me vienen bien. ¿Te importaría pasar por casa? No tengo pensado ir a la oficina. Esta es la primera declaración de que está más cómodo en casa, porque siempre hacíamos las reuniones en el café o en el bar. De acuerdo, digo yo, te llamo para concretar. Luego lo llevé a comer al Pimiento Verde, que es uno de mis restaurantes favoritos en Madrid, vasco, y descubrí que el Pimiento Verde está al lado de su casa. No me había dado cuenta. Entonces simplemente bajó y comimos. Gracias por la comida y el proyecto de los epistolarios que me hace mucha ilusión. Seguimos con ese tema. Y luego me escribe, querido Julio, veo que vas a estar nuevamente en Madrid. Ojalá que nos podamos ver. Yo todavía no tengo exactamente mis fechas, tendré que ir nuevamente a Múnich por cuestiones burocráticas resultantes de la muerte de mi madre. Dime cuándo exactamente estarás en Madrid. Entonces le digo lo que voy a hacer y dice, no coincidimos. Y me vuelve a preguntar por el proyecto de la correspondencia. Y en ese proyecto termina la correspondencia con él. No entre muchos detalles más personales de este trabajo, pero al mes de del último mensaje nos dejó. El obituario que escribí en El País termina así. Hablo de los editores que he conocido y digo, a esa estirpe pertenece Klaus Verwoerd, otro forjador de las mediaciones del libro, porque entre tantas fronteras avistó las riberas. Curiosamente, mucha gente me felicitó por este texto, pero nadie se dio cuenta que esas últimas líneas son de San Juan de la Cruz. Gracias. Bueno, buenas tardes. Queríamos aprovechar la ocasión para anunciar la convocatoria de la primera edición del Premio de Ensayo Hispánico Klaus Verwoerd, convocado por la editorial iberoamericana, con el apoyo del Instituto Cervantes, con el objeto de impulsar la reflexión de calidad en el ámbito del hispanismo. Con carácter bianual, el premio consistirá en la publicación de la obra premiada dentro de las colecciones de la editorial, así como su distribución y difusión a través de las sedes de la red internacional del Instituto Cervantes. Siempre nos gusta estar cerca de los hispanistas y qué mejor manera que hacerlo que este premio. Leo un poquito solo el objetivo del premio. La obra presentada de perfil humanista deberá reflexionar sobre algunos de los aspectos o cuestiones centrales del hispanismo dentro de la diversidad de disciplinas comprometidas en ello: arte y humanidades, estudios culturales, etnología o antropología, filosofía y pensamiento, historia, iconografía y estudios de la imagen, lingüística, literatura, teoría e historia de la crítica, teoría e historia de la lengua, teoría e historia de la religión, politología, sociología, etc. Es una alegría para el Instituto colaborar de alguna manera en este premio y próximamente se darán a conocer las bases completas. Mientras tanto, en el piso de arriba... antes de invitarles al vino que se servirá en el piso de arriba, me dicen que si hay alguna pregunta para nuestros intervinientes de hoy es el momento de hacerlo. Gracias. Bueno, vamos a ver. Sí, parece que funciona esto, ¿verdad? ¿Se oye? Bueno, en primer lugar quiero felicitar muy cordialmente a los responsables de este hermosísimo acto en memoria de una persona extraordinaria. Decimos en español que la cara es el espejo del alma y, en efecto, basta mirar unos segundos esa fotografía para saber que se trata de una persona de inteligencia superior y de un corazón noble, aún sin conocer la inmensa obra editorial y científica, digamos, de la que ha sido responsable. Como aquí hay personas presentes de distintas generaciones,
quería preguntar si podemos establecer alguna analogía entre la librería iberoamericana y Misnes Libreros. En fin, librería a la que yo acudía antaño, de vez en cuando, a conseguir libros de difícil consecución, digamos, y que era un enlace entre el mundo, digamos, hispánico y el mundo particularmente germánico. Bien, con respecto a lo que se ha dicho de borgiano, me he acordado de que justamente los lingüistas también nos hemos planteado con respecto a Ferdinand de Saussure, si decíamos sosiriano o sosireano. Y entonces ahí hay testimonios diversos, Damas Alonso y otros. Me parece un buen criterio dejar una solución para lo oral, que es más ágil, y otra solución, digamos, más oficializada, digamos, para el código escrito. Bien, en 2021 se celebrará en Alemania el centenario del nacimiento de un gran lingüista, Eugenio Coserio. En fin, yo tengo una determinada idea que después comentaré con la persona coordinadora de la actual editorial, porque justamente Coserio representa de un modo naturalísimo ese enlace entre el mundo hispánico y Alemania. Un gran maestro con discípulos por doquier en todos los países europeos y en fin, él naturalmente comenzó a trabajar como catedrático en Montevideo, vino directamente de Italia, donde había obtenido 2 doctorados, y en fin, en España ha dado multitud de cursos, cursillos, lo mismo que en Alemania ha dejado inmensos discípulos, no solo Cavatek, sino muchos otros, ¿verdad?, esparcidos por todo el mundo, ¿no? Luego, como un rasgo de respeto hacia la persona objeto de este homenaje, me gustaría que algún germano hablante nos pronunciara bien el apellido, porque constantemente estamos hablando de iberoamericana y por respeto a su memoria me gustaría tener una imagen acústica fiel de la pronunciación del apellido para intentar pronunciarlo bien por respeto a su persona. Y en fin, era todo. La hermana, claro. Sí. Se pronuncia verführt. 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 Nunca lo dije bien. En español se pronuncia verwört. Hay varios Klaus. Bueno, pues si no hay más preguntas, subimos a tomar un vino en la primera planta. Gracias.